Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y esta vez te compartiré un hermoso vuelo a Santiago-Valdivia en Sky Airline en uno de sus nuevos aviones. Estoy en el aeropuerto de Santiago, en el terminal antiguo donde están los vuelos nacionales. Yo estaba muy contento. Fue una locura entretenida planificar un viaje por el día a Valdivia y ocurren varias cosas novedosas. Es primera vez que vuelo a Valdivia, no sé cómo es el vuelo, el aeropuerto, nada de eso, aunque he visto algunos videos de otros aficionados. Y lo otro es que estaría viajando en la flota nueva de Sky, que ya había visto en varias ocasiones, pero no había podido subirme. Mi último vuelo fue en un avión antiguo, una 319 desde Mendoza a Santiago, que también está en el canal, pero no había subido estos aviones más nuevos. Sky Airline tiene personal en counter para recibir las maletas, pero yo viajaba con mochila, viajaba muy liviano, así que pasé directamente el control de seguridad y después me puse a ver aviones, aunque no tenía tanto tiempo como en otras ocasiones y tampoco había muchos aviones realmente. Como es el área de vuelos nacionales, lo que vemos principalmente son aviones de LATAM y otros aviones de Sky. No me tocó fotografiar aviones de JetSmart como si ha ocurrido en otras ocasiones. Anunciaron la puerta de embarque y me fui directo hacia ella. Esta vez mi puerta de embarque estaba en el segundo piso del aeropuerto, tenía que subir y cuando llegué, que fue un buen rato caminando, aproveché una de las máquinas y cargué las baterías de la cámara, del celular, de todo. Siempre es importante que lleguen con tiempo al aeropuerto como consejo. Hoy tomamos el vuelo Sky 123 Santiago-Valdivia, es 1 hora y algo de vuelo hacia el sur de Chile. A lo lejos vi que venía un avión grande de Sky y supuse que era el avión de nuestro vuelo y no me equivoqué. ¡Qué bacán! Se ve súper lindo. Hoy volamos en el A321neo, el avión más grande que tiene esta aerolínea chilena. Desde esta puerta de embarque no tenemos vista despejada del avión cuando toca bajar. Yo tenía embarque prioritario, eso se paga, si no habría tenido que subir cuando llamaran a mi fila. La tarjeta de embarque la mostré desde el celular, todo cómodo y sencillo, y ya después de esperar un rato nos llamaron para entrar al avión. ¡6A! Hola, buenos días. 6A. Ya, muchas gracias. Hoy volamos en el Airbus A321neo, por eso dice NX, tiene otra configuración de motor que es mucho más eficiente. La azafata era muy amable, muy servicial y cordial, el asiento me pareció elegante, cómodo, el avión se nota nuevo, bastante más nuevo que el de otras aerolíneas, aunque el espacio entre asientos me pareció algo estrecho. Pero es parte de los vuelos nacionales, casi todos tienen un espacio corto para las piernas. El asiento tiene una mesa plegable, es bastante fácil de usar y para quienes usan dispositivos electrónicos hay un puerto USB en el respaldo, entonces es muy fácil poder conectar aparatos. Otra cosa que me llamó la atención, que me sorprendió gratamente, fue el botón de reclinación. Pese a que es una aerolínea low cost, este asiento tiene reclinación y es bastante aceptable para un asiento económico. Ese detalle me gustó mucho. Yo estaba muy feliz con todo, con la idea de volar, con probar esta flota nueva de Sky, con sorprenderme con los paisajes. Los cinturones de seguridad son de color morado, otro detalle estético pensando en los colores de la aerolínea y que queda muy bien. Por dentro las paqueteras de equipaje de mano son algo pequeñas. Mi mochila estaba pesada y como estaba en las primeras filas, no podía tenerla abajo, la azafata me ayudó a dejarla en la paquetera. En ese momento, en el aeropuerto de Santiago estaban preparando la feria FIDAE, que es una feria internacional de aviación, por eso hubo algunas demoras para poder salir y despegar, aunque no afectó mucho el tiempo de viaje ni tampoco el tiempo de llegada de nuestro avión. Cuando comenzamos a movernos, justo vimos el despegue de un avión de Iberia, un A330 de la ruta Santiago-Madrid, y debe ser bonito hacer ese vuelo, cruzar el océano, llegar a otro continente. No, debe ser súper bacán.
Arriba vemos la ciudad de Santiago de Chile con un clima despejado, aunque tiene la nube habitual de smog, cosa que estará así de forma permanente hasta que llueva, porque cuando llueve el aire se limpia, disfrutamos de cielos hermosos, colores vivos, hasta que vuelve la nube de humo. Arriba podemos ver los cerros de la Sierra de Ramón y también de la cordillera de los Andes. Santiago tiene lo suyo, tiene cosas lindas también, a pesar de que con esa nube de smog no lo parezca, pero es una ciudad querible y bonita. Yo no sabía mucho del camino o ruta en el aire que tomaba el vuelo a Valdivia. El avión hizo un viraje en el aire y comenzó a alejarse de Santiago, quedamos volando sobre los valles del centro del país, se veía algo de la zona de Maipú, el río Mapocho. Siempre es encantador poder ver todo desde arriba. Uno muchas veces ve el pasaje de avión como un costo de transporte, pero si lo ves como un tour, como un paseo, como en este caso que lo hice como un paseo, es bonito poder ver tantas cosas desde el aire y llega a parecer hasta barato. Vimos la zona de Talagante con los cerros y el río Mapocho, vimos la zona de la laguna de Aculeo, que lamentablemente está seca. Años atrás todo ese espacio tenía mucha agua y mucha vida. Y en toda esta zona de la laguna hay un cordón montañoso llamado Altos de Cantillana. Son cerros que forman parte de la cordillera de la costa, montañas con cerca de 2000 metros de altitud, algunas tienen un poco más y algunas tienen un poco menos, pero es impresionante de ver desde el avión. Y algo muy lindo de ver también es el color del cielo, el contraste con las montañas, con los valles llenos de campos, viñedos que hay en esta zona. Las azafatas pasaron ofreciendo cosas para comer. Hay distintas opciones y paquetes para comprar cosas, pagas con dinero o con tarjeta de crédito. Hay un menú y dentro de ese menú elegí un pan con queso y jamón. El pan me lo dieron caliente. Tienen un horno para calentar el pan. Compré bebida en lata, me dieron un vaso y todo eso me salió 7.000 pesos, como $10. Y no sé si es porque tenía mucha hambre, pero el pan estaba exquisito. No me duró ni 2 minutos. Estaba muy rico, me lo comí todo. En este vuelo fuimos afortunados, por lo menos quienes nos sentamos en la ventana. Y por extensión, ustedes que están copuchando lo que se ve en la ventana a través de esta cámara. Teníamos tiempo despejado, absolutamente despejado. Y en la cordillera de los Andes era posible divisar varias montañas con nieve. Esas montañas son volcanes. Chile está lleno de volcanes y aunque creo que todos tenemos alguno favorito o que nos parezca más bonito, de todos modos es bonito y genial poder ver muchos volcanes y jugar a reconocerlos. ¿Recuerdan cuando mostré un tren que fue a San Rosendo y Laja? Estamos mirando eso desde el aire, el encuentro del río Biobío y el río Laja. Qué cosa más hermosa, qué lindo. Y a la distancia, siguiendo una línea imaginaria desde ese punto, podemos ver 4 volcanes de izquierda a derecha. Volcán Antuco, Sierra Velluda, Copahue y Volcán Cuyaqui. Un poco más al sur, en otra toma espectacular, tenemos 4 volcanes más. Volcán Tolhuaca, Lonquimay, Sierra Nevada, Yaima. Y debajo de nosotros estaban las montañas verdes de la cordillera de Nahualbuta. Un lugar súper bonito. Yo pude visitar el Parque Nacional que protege esta zona hace unos años atrás. Un paisaje impresionante. Yo me considero afortunado. He podido visitar lugares muy bonitos. Lo he podido compartir acá en YouTube, también en mi sitio web. Este canal es mi bitácora de viajes. Acá comparto mis aventuras, mis locuras, los viajes, el transporte público, esos temas que me apasionan. Y te invito a que te suscribas, a que disfrutes, a que te relajes mirando todas estas cosas tan maravillosas. Por mientras les comparto la ficha de siempre y seguimos con el vuelo. Este avión es un Airbus A321 Neo, la nueva generación. Tiene capacidad para 238 pasajeros y su primer vuelo fue en julio de 2021, todavía no cumple un año de servicio. La aerolínea Sky Airline en este momento tiene toda su flota renovada. Hay 3 aviones A321 Neo y son cerca de 20 aviones A320 Neo que son más pequeños. Por eso también es bonito poder coincidir con este avión largo, porque son pocos, son 3, nada más que 3. El avión CCDCA de este vuelo estuvo trabajando en esos días en rutas hacia las ciudades de Antofagasta, La Serena, Temuco, Puerto Montt, Punta Arenas y rutas internacionales a Lima en Perú.
El pasaje lo compré el 17 de marzo y volé el 30 de marzo. O sea, no con tanta anticipación. Me costó cerca de 37.000 pesos, unos 50 dólares. Este monto tiene la tasa de embarque fiscal, reserva de asiento, embarque prioritario y el valor base del boleto. Te muestro una simulación breve de compra. Sky Airline en Valdivia tiene un solo vuelo diario, pero en otras ciudades hay más. Después que eliges tus vuelos, hay 3 paquetes de tarifas. 0, que es la más económica. Plus, que tiene equipaje de mano, equipaje en bodega, es como la más estándar para cómo uno viaja. Y la tarifa full, que tiene muchas más prestaciones. Ya con la tarifa elegida te propone reservar tu asiento y de acuerdo a la ubicación del asiento, este asiento va a tener un valor diferente, entre 5.000 pesos y 13.000 pesos, para este caso unos 7 a 18 dólares. Y aquí es donde puedes deducir el avión asignado. Si tiene 31 filas es un A320 Neo. En cambio, si tiene 40 filas es un A321 Neo, que es más grande. Con el asiento elegido te propone agregar equipaje por montos de dinero. También, si no reservas adecuadamente el equipaje, te pueden cobrar más en el aeropuerto. Y puedes contratar otros servicios. Star Pass es el embarque prioritario, hay seguro de viaje, equipajes especiales, llevar mascotas en la cabina del avión, si necesitas asistencia especial, etcétera, etcétera. Este video, como siempre, es presentado por mis libros. Yo vivo aventuras, cuento historias y si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas. Son mis libros. Contacto en cintarotachilla@gmail.com. Mira qué cosa más linda, las maravillas del mundo y de estos aviones. Del vuelo en sí mismo realmente no nos queda mucho, hemos avanzado ya gran parte de la ruta que tenemos que hacer. El avión también va bajando, cosa que se nota porque tenemos nubes arriba. En el sur de Chile el tiempo suele ser lluvioso. Valdivia tiene el apodo simpático de Valdi Lluvia, Valdi más lluvia, porque es una ciudad lluviosa, pero afortunadamente en este vuelo no hemos tenido casi nada de nubes. A lo lejos, también en la zona de la cordillera de los Andes, podemos ver una zona que he mostrado en videos, la zona de Villarrica y Pucón. Se aprecia el lago Villarrica, está el volcán Villarrica que parece pequeño pero que no es tan pequeño cuando estás ahí, el enorme volcán Lanín que está al fondo, en la frontera, y entre medio de ambos está el volcán Quetrupillán. En otro repaso de cosas que hemos visto en estos videos, vemos el río Cholchol, y un poco más allá está el lugar donde se junta ese río con el río Cautín, el mismo que pasa por Temuco. La ciudad que se ve se llama Nueva Imperial. Si siguen un mapa, con eso ya pueden ver por dónde estamos y queda realmente poco. En el valle lo que vemos es la ciudad de Temuco, la capital de la Araucanía, una de las ciudades más importantes de toda esta zona. Desde arriba vemos el curso del río Tolten, que nace en el lago Villarrica. El capitán de la aeronave nos decía que pronto estaríamos en Valdivia y que en Valdivia había un día soleado. Acá se ve mejor el tema de los 3 volcanes, Villarrica, Quetrupillán y Volcán Lanín. Y qué genial, ¿cierto? Pagué por un vuelo a Valdivia y terminé mirando montones de volcanes. Uno se emociona cuando ve uno nomás y aquí vimos muchos y quedan más. Tenemos una vista privilegiada del volcán Mochochoshuenco, ese que se ve bastante cerca cuando estás en Huilo Huilo, otra maravilla. Ha sido un viaje súper lindo y espero que lo estén disfrutando mucho, mucho, mucho. La aproximación a Valdivia visualmente es súper potente, es súper linda. El avión vuela en paralelo a los cerros de la cordillera de la costa. Chile, a pesar de ser un país tan angosto, tiene 2 cordilleras. Las montañas se aprecian en todo su esplendor, en este caso con un manto verde, porque estas montañas reciben toda la lluvia de frente. Hay mucha lluvia y aquí en estas montañas llueve mucho. Ahora hay zonas que tienen bosques nativos y otras que tienen plantaciones forestales de pino, de eucaliptus. Si quieren conocer el bosque nativo, cerca de Valdivia está el Parque Oncol, en estos cerros. Tiene senderos, es un lugar muy lindo, aunque digo cerca entre comillas, porque no es que sea tan cerca, no está al lado de la ciudad, pero se puede acceder por el día. Desde lo alto, cada vez menos alto,
Vemos los campos y parcelas en las zonas cercanas al aeropuerto, a la ciudad de San José de Amariquina, porque el aeropuerto realmente no está en la ciudad de Valdivia. Vemos también el hermoso río Cruces que llega a Valdivia y me encantó poder ver todas estas vistas. Realmente fuimos muy afortunados. Antes de aterrizar vemos el pueblo de Pelchuquín y el avión baja y baja hasta que entramos oficialmente en el aeropuerto Pichoy, que es el nombre oficial, el nombre verdadero de este aeropuerto. Pichoy es el nombre del sector, de un pueblo pequeño y de un río que pasa cerca de este lugar. En el aeropuerto había otro avión de LATAM. Por el momento la única ruta posible es Santiago-Valdivia, no hay otros destinos en esta ciudad. Algo que me sorprendió fue que había manga, aeropasillo, no sé cómo le llamen ustedes, pero yo pensaba que solo había desembarques remotos. Antes de irme del avión, le muestro un poco de los asientos, aunque con tanta gente con sus maletas y bolsos no tenía por dónde mostrar el avión completo hasta atrás. Pero tiene los mismos asientos, es lo mismo. Afuera hay un cartel con el Parque Nacional Ayerce Costero, que está en la zona de Valdivia. Algo así es el bosque de esas montañas que vimos, de esos cerros verdes. El aeropuerto me sorprendió bastante. Valdivia es una ciudad muy turística, pero el aeropuerto es pequeño, acogedor, pero insisto en que es pequeño. En este vuelo, los pasajeros de atrás del avión bajaron por la escalera, hicieron el desembarque remoto. Los que estábamos adelante, me imagino que desde la mitad hacia la fila 1, hicimos el desembarque por este pasillo. Las vistas desde acá son muy bonitas, pude ver y fotografiar el avión completo y creo que en el caso de una lluvia es mejor poder bajar por aquí, porque si no te mojaría entero. Y abajo, la zona de entrega de equipajes era un poco un despelote. Yo no tenía bultos y me alegré, pero es un espacio muy chiquitito, muy reducido y había mucha gente, el vuelo debió estar lleno. El baño está en el segundo piso y es esto, unos lavamanos, un solo inodoro, llega a parecer hasta tierno. Había una cafetería pero estaba cerrada, habría sido genial poder comer algo ahí con la vista de los aviones, poder ver si había algún enchufe, pero no estaba abierta. Y abajo están los counters de las aerolíneas, pero el espacio, como en toda la tónica que ha sido el aeropuerto, también es chico. Creo que se entiende el concepto. El aeropuerto es lindo, pero es enano. Cierro este video con dos cosas, aprovechando de darles las gracias por la sintonía, que me alegra que puedan conocer, que puedan disfrutar y recorrer con todas las aventuras que hago, los viajes locos que organizo y que me apasionan. Lo primero es que hay un transfer desde el aeropuerto a Valdivia, son 4.000 pesos, como $6, es un transporte cómodo. Desde el transfer pude ver esto tan lindo, el río Cruces, que va paralelo al camino, aunque no lo podremos ver en todo el tiempo porque hay árboles que lo tapan. Valdivia está a unos 25 kilómetros del aeropuerto, el viaje en transfer demora como 30 minutos, algo más. Y si alguien quería ver si Valdivia era bonito, acá tienen una vista desde uno de los puentes. Valdivia es una ciudad que tiene muchos ríos, hay navegaciones turísticas, es una belleza, una joya, realmente da gusto venir en vacaciones en verano o por el día. Yo aquí vine a recrear la vista un poco, vine por el día. Un abrazo gigante para todos, que estén muy bien y que Dios los bendiga mucho. Chau chau, cuídense.